Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. 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 Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando llegó Jesús, alzó la vista y le vio, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre en tu casa. Conviene que hoy entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Bajó deprisa Zaqueo y le recibió lleno de alegría. Al verlos todos murmuraban: ha entrado en casa de un pecador. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé, el cuádruplo le devolveré. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación. Porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. De la epístola a los Efesios. Por tanto, os digo y os repito en nombre del Señor, que no viváis ya como los gentiles, que se dejan llevar por su mente vacía,
obcecados en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero esto no tiene nada que ver con lo que habéis aprendido de Cristo, si es que habéis oído hablar de Él, y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. En cuanto a vuestra vida anterior, despojaos del hombre viejo, que se corrompe dejándose seducir por deseos rastreros. Renovad vuestra mente espiritual y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en la verdad santa. Por tanto, desechad la mentira y decíos la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si os irritáis, no pequéis, que no se ponga el sol mientras estéis irritados, para no dar así ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, que trabaje con sus manos haciendo algo útil, para que pueda socorrer así al que lo necesite. Palabra de Dios. ¿Se pueden sentar? Bien, hermanos, continuamos con estas catequesis que el Señor nos está regalando acerca de los 10 mandamientos, acerca del decálogo, de estas 10 palabras de vida que el Señor nos regala. Y estas últimas 3 palabras que hemos visto son 3 palabras que están de alguna manera centradas o abarcan prácticamente toda la vida del hombre, ¿no? El 5.º mandamiento, habíamos visto, no matar, precisamente toma la vida del hombre en cuanto tal. El 6.º mandamiento, no adulterarás, toma en cuenta su sexualidad, su posibilidad de relacionarse con el otro, el cómo el hombre se relaciona con su prójimo, con aquel que tiene al lado, ¿no? Y este es el 7.º mandamiento que vamos a ver hoy, es precisamente no robar, que tiene que ver, digamos, o ilumina 2 aspectos muy importantes de la vida del hombre, según las 2 tradiciones, o la tradición judía o la tradición cristiana, ¿ya? Que ilumina por una parte la libertad del hombre, esta libertad sin la cual la vida no sería posible, ¿no? Y por otra parte los bienes, que es otra parte esencial de la vida del hombre. En cuanto nosotros no somos ángeles, ¿no? Y tenemos un cuerpo en el sentido, somos seres físicos, ¿no? Y necesitamos de los bienes, de estos medios que Dios nos ha regalado, precisamente para realizarnos, para vivir, para subsistir, para permanecer en la existencia, ¿no? Entonces el Señor pone delante de nosotros hoy una palabra. Es impresionante ver cómo de esta palabra tan corta, porque el decálogo no le hace ningún comentario, simplemente dice, no robarás, ¿no? De esa palabra, cómo precisamente sale y surge una riqueza enorme. Es muy importante que tengamos en cuenta siempre, cuando hacemos estas catequesis, que cuando nosotros intentamos desglosar un poco estos mandamientos, no es para nosotros, digamos, autoflagelarnos, no es para hacer un elenco enorme de pecados, es para darnos a nuestra vida una luz, porque es muy importante y es nuestra misión también en cuanto a atalaya, en cuanto, digamos, vigía, poder anunciarnos hoy cuál es la verdad, cuál es esta verdad a la que el Señor nos invita. Y el problema que tenemos nosotros, el problema que vivimos en esta sociedad contemporánea, es que como el mundo y la mentalidad del mundo es contraria al Evangelio, presenta lo que es contrario al Evangelio como si fuera la verdad. Y nosotros que vivimos en esa agua, que vivimos en ese medio,
fácilmente, digamos, nos acoplamos a esa forma de pensar. Y por eso es una misión importantísima poder denunciar los pecados. No para desesperarnos, no para pensar en los pecados que nosotros tenemos y entristecernos, sino precisamente para que el Señor pueda venir a nuestra vida y empezar a sanar destruir ese hombre viejo que hay en nosotros. Pero hay una misión muy importante de la ley, entendiéndose en este sentido, ¿no?, de estas palabras de vida eterna, que es iluminar nuestra condición, iluminar nuestro corazón, es ser esta luz potente en medio de nuestra vida para que podamos ver precisamente dónde está la muerte, dónde están las heridas de nuestro corazón, para que el Señor pueda venir a curarlas. Es este el sentido de estas catequesis. Entonces, teniendo esto en cuenta, este pecado es un pecado que ilumina, este mandamiento, es un mandamiento que ilumina tantas realidades de nuestra vida. Como decía ya ahora, la tradición judía, al menos una parte de la tradición judía, ha hecho una interpretación muy particular, que se complementa con la interpretación que ha hecho siempre la Iglesia. Una hace referencia a la libertad del hombre y otra hace referencia a los bienes. Entonces vamos a verlos brevemente los dos, ¿no? Primero vamos a mirar esta interpretación que hace el judaísmo, que es muy interesante. Porque él hace una interpretación que no me voy a meter ahora porque es bastante compleja, basada precisamente en el hebreo, en el cual, según esta palabra, para la mayor parte de los rabinos, esta palabra haría referencia no solo a los bienes, sino haría referencia sobre todo a la libertad. No robar significa no robarle la libertad al otro. Significa no secuestrar al otro, no raptar al otro, no esclavizar a tu prójimo, no hacer de tu prójimo un esclavo, quitándole su libertad. Y dicen los rabinos una cosa bellísima, dice, el Señor que ha sacado a su pueblo de Egipto, tiene que regalarle en estas palabras de vida eterna, precisamente esta cerca, para evitar que el hombre esclavice al propio hombre. Y ya eso nos empieza a nosotros a hablar. Porque precisamente esta palabra es una invitación a ver la dignidad del hombre sobre las cosas. Que la vida del hombre es superior a las cosas. Y por eso, no es permitido utilizar al hombre como medio para ningún fin. Por eso es contrario a la dignidad del hombre cualquier tipo de instrumentalización que se haga del ser humano. Y es una palabra profundísima, que abarca muchísimos aspectos, que empieza a hablar obviamente en el sentido económico y social de nuestras relaciones, que empieza inmediatamente a ponernos en relación a la parte, por ejemplo, laboral. Es una palabra que pregunta, ¿y ese hermano es digno de trabajo o el trabajo que yo le doy le está esclavizando? Eso es una pregunta muy interesante. Y entonces ahí eso nos hace pensar en cuántas horas son justas o no justas de que el hombre trabaje. Porque el hombre, su trabajo es necesario, su trabajo lo dignifica, su trabajo lo puede llevar a ser santo. Pero el trabajo no es todo en la vida. Es necesario espacios para que el hombre se pueda realizar, para que el hombre se pueda encontrar con Cristo. En esta concepción también de la libertad entran todos estos delitos que se van metiendo en nuestra sociedad casi como si fueran normales. Donde aparece el secuestro, donde aparece la trata de personas para distintas cosas, donde fácilmente se esclaviza a las personas por un salario paupérrimo. Porque lo importante es la ganancia. Es una palabra muy interesante. Y aparte, si descendemos un poco a nosotros,
Dirán los judíos que este robar es también robar la conciencia, el corazón del otro. Es decir, que este robar abarca también el engaño, el soborno, la seducción. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos engañado para que el otro haga tu libertad, lo que tú quieras? O hemos sobornado. Que llegue y te para la gente del tránsito, la gente, no se preocupe, usted no vio nada. Yo no me pasé ningún semáforo. ¿No? O porque es difícil una cuestión en esta burocracia enorme que tenemos en este país y supongo en la mayoría de los países, ¿no? Entonces se pasa un poquitico por debajo para que la fila no sea tan larga. No robarás. El soborno, el engaño. Y si lo ponemos en nuestra vida, el engaño, que ya estamos relacionándonos con la otra parte de los bienes. Cuando estudias, entonces ahí nos metemos ya nosotros en nuestro ámbito. ¿El trabajo que haces es tuyo? ¿O has tomado indebidamente un bien que no era tuyo? Y resultó que ese trabajo maravilloso de neumatología fue que lo encontraste abajo en la biblioteca. No robarás. O en el examen maravilloso, pues ya no tienen ni siquiera que mirar allá. Ya como es online, entonces tienes pegadito en la pantalla, ahí arribita el papelito, y supuestamente estás mirando al profesor y estás leyendo todas las respuestas. El engaño. No robarás. No robarás algo que no es tuyo. No, es muy interesante. Llega el otro sentido de este mandamiento, que no solamente la libertad del hombre, sino precisamente referido a los bienes. En cuanto los bienes son los medios que Dios ha permitido para que nosotros los podamos realizar. De allí que Dios mismo vela precisamente para que estos bienes, para que el hombre pueda gozar y disfrutar de estos bienes, sin que estos bienes te esclavicen. Porque eso es lo que es bellísimo. Dios no demoniza las cosas, los bienes, el dinero. No estamos demonizando los bienes. Dios los ha hecho y han sido buenos. Son un don de Dios para tu vida. Pero estas palabras nos invitan precisamente a poner este cerco, como nos repetía varias veces Tonino, ¿no? Precisamente para que esto que ha sido puesto para nuestro servicio no se convierta en nuestro Señor. Que no sea que estos bienes que Dios nos ha regalado, para que tú y yo los podamos realizar, para que podamos amar, para que podamos servir, no se conviertan en unos ídolos que nos gobiernan. Para eso es esta palabra. Porque los bienes han sido dados a Dios para nosotros como un don. Y se nos ha dado como un don que estamos llamados a administrar. Y eso es importantísimo. Porque esta mentalidad de este mundo nos invita constantemente a poseer como si fuéramos dueños y absolutos de las cosas. Lo que tú tienes no es propiedad absoluta tuya. Es un don que Dios te ha regalado en función de que lo administres. Y dirá el catecismo de la Iglesia Católica, dice que lo administres para que pueda fructificar en bien de los otros. Es decir, que lo que Dios te ha concedido es en función del otro. Es como si este mandamiento, no robar, te invita en sentido positivo a decir, ama con tus bienes. Ama con tus bienes. Y tú y yo con nuestros bienes, ¿a quién amamos? Con las cosas que tienes, ¿a quién amas? ¿O queremos simplemente acumular y acumular y acumular y acumular para nosotros, para saciarme yo? ¿Amamos con los bienes que el Señor nos ha regalado? ¿Eso que Dios nos ha regalado fructifica en función del otro? Es una palabra potentísima que viene a preguntarnos cuál es hoy nuestra relación con los bienes que Dios nos ha regalado, que son tantos.
Bienes de dinero, bienes materiales, bienes incluso de dones que el Señor te ha concedido. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Amamos con estos bienes? ¿O nos hemos apoderado y los retenemos injustamente? Lo que es un robo. Porque robo es precisamente tomar y retener los bienes de otro injustamente. Y tú y yo podemos retener injustamente los bienes que no son nuestros. Porque nos los ha dado Dios como un don y porque están en función del otro. Lo que la iglesia ha proclamado siempre, digamos, en su doctrina, este bien, este destino universal de los bienes. Dios nos ha regalado los bienes, una creación estupenda, maravillosa, riquísima, en función de que todo el género humano pudiera desarrollarse, pudiera encontrarse con Él, pudiera ejercer su dignidad. No para que nos enriquezcamos a nosotros mismos, endureciendo nuestro corazón y olvidándonos del otro. Porque es fácil hablar del robo como tomar algo que no es tuyo, como irse al banco y tomarte la plata del banco, como robar una joyería y llevarte no sé cuántos collares. Pero el robo no es solamente eso. El robo también es retener indebidamente unos bienes que no son nuestros. Robo es también despilfarrar aquello que el Señor nos ha regalado. Y que a lo mejor te apoderas de los bienes y a lo mejor tienes en tu closet 60 pares de zapatos y hay un pobre en tu puerta que no tiene ni siquiera un pan para comer. Eso también es robo. Porque esos bienes se han vuelto para ti un ídolo, que han endurecido tu corazón y han hecho olvidar al hermano. Y eso aplica para todos nosotros. Y en esa concepción precisamente, en esa palabra, entran tantos acontecimientos de nuestra vida, ¿no? En la vida social, dentro de ese robo, entran, por ejemplo, los salarios. Si eres dueño de una empresa, pagas el salario justo. Y el salario justo no es el que dice la ley. El salario justo es lo que necesita esa persona para poder vivir dignamente. Y tú como trabajador, o tú como seminarista, o en la parte donde estás, ¿haces bien tu trabajo? Porque robo también es hacer mal el trabajo. Porque robo es que tú tienes una responsabilidad y no la haces. O que haces un chanchullo. ¿No? Porque tienes que arreglar el ascensor y entonces arreglas una cosa y dañas la otra para que en 20 días te vuelvan a llamar a que lo vuelvas a arreglar. ¿No? O pones los repuestos chiviados, como los mecánicos. Bueno, no todos, no vamos a hacer generalizaciones. Que van allá, y ya cambian el original, más chiviado que un berraco traído de China, quién sabe dónde. No, eso también es el robo. Pero esto también aplica en nuestra vida. ¿Cómo haces tú el trabajo que te toca hacer? Que te mandan a hacer un trabajo y te demoras media hora en llegar. Y cuando llegas te paras así en la pala a mirar a Pedro a ver qué está diciendo, ¿no? Después de 20 minutos de escuchar a Pedro, coges la pala, oíste, pues ya es hora del café, y te vas para el café, vuelves al café. Eso es también un robo, porque estás robando del tiempo, estás robando el tiempo del otro. Hay muchos aspectos que se podrían hablar. Otro aspecto importantísimo de este mandamiento que viene a nuestra vida es todo lo que tiene que ver con el infligir el daño a los bienes del otro o incluso a los bienes públicos. Sería un tema interesantísimo de tratar. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con las cosas? ¿Cómo te relacionas tú con lo que tienes?
esto no es de nadie, da lo mismo, esto es de todos, y lo tratas mal, dañando la propiedad. O eso que aparece hoy y todo ese problema social. Está bien manifestarse por tus derechos, sí, pero es totalmente ilegítimo, va contra la ley de Dios, para buscar un bien, hacer un mal. Destruir las cosas de la sociedad, destruir el metro, los trenes, las iglesias, lo que sea, para manifestar tu opinión. Eso es contrario a la ley de Dios. Eso es contrario a la dignidad del hombre. No es lícito jamás para buscar un bien, hacer un mal. Y eso nos tenemos que preguntar nosotros. ¿Cómo tratamos las cosas? ¿Cómo tratamos lo que el Señor nos ha dado? En función del otro. ¿Cuidas lo que es común en función del otro? ¿Piensas que el otro va a utilizar aquello que es común? ¿O te da lo mismo rayar la silla del bus, la silla del metro? ¿No? Dañar las cosas porque da lo mismo, tirar la basura por aquí, por allá, porque da lo mismo, porque no nos importa el otro. Bien, hermanos, es una palabra riquísima que podría abarcar tantísimos aspectos de la vida, y podríamos hablar de tantos aspectos, porque abarca toda la vida social y la vida económica y en definitiva la vida de nuestro relacionarnos con el otro. Pero en definitiva, hermanos, es una llamada a amar, como todas las otras palabras, para amar. Y para llamarnos a amar, nos pregunta hoy, ¿cómo es nuestra relación con los bienes? ¿Eso nos sirve para amar? ¿Lo que tú tienes hoy te sirve para amar o te sirve para construirte a ti mismo? Pues pidámosle al Señor que nos conceda este Espíritu Santo, que nos conceda vivir una vida nueva, que nos conceda vivir como Cristo, que se ha hecho pobre para enriquecernos, que se ha bajado, que se ha dejado matar, que no ha tomado en cuenta su dignidad para darnos a ti y a mí una dignidad superior, para hacernos participar de esta naturaleza divina. Y es lo que el Señor nos invita a hacer a nosotros, tener estos mismos sentimientos de Cristo, este poder recordar que el que está ahí al lado es un hermano tuyo, que tantas veces esta sociedad que busca tanta riqueza y tanta economía, tanta opulencia, nos hace olvidarnos del hermano, de que lo importante es la persona y no los bienes, que lo importante es esa persona que es eterna y no esos bienes que pasan, que se los comen los gusanos. Entonces, bien, hermanos, continuemos estos laudes, pidamos al Señor el Espíritu Santo que pueda sellar en nosotros estas palabras, que pueda hoy venir a visitarnos, a mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, para que Dios pueda venir a sanarlo, para que Dios pueda venir precisamente a instaurarse Él como Dios de nuestra vida, a que pueda quitar de nuestro corazón tantos ídolos que hemos puesto y que nos pueda conceder hoy la libertad para poder disfrutar de estos bienes que el Señor nos ha regalado, para poder amar con ellos, para poder vivir plenamente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. 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 Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, pues
pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando llegó Jesús, alzó la vista y le vio, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre en tu casa, conviene que hoy entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Bajó deprisa Zaqueo y le recibió lleno de alegría. Al verlos todos murmuraban: ha entrado en casa de un pecador. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé, el cuádruplo le devolveré. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a esta casa. Oh, ha llegado la salvación a esta casa. Oh, ha llegado la salvación. Porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó,